un turismo. Y yo pensé que voy a aprovechar eso y voy a hacer un seminario excepcional, un seminario especial sobre esta temática. Así que les doy nuevamente la bienvenida hoy. Primeramente, me gustaría hablar e iniciar con las medidas de SATO. O sea, ¿qué medidas hemos tomado en SATO para enfrentar esta crisis? Igual le voy a seguir con las cifras actuales. Esto aprendí en la universidad. Cuando uno habla de estadísticas y cifras, hace falta explicar la fuente de dónde tengo estas cifras. Y esas cifras aquí, a lo mejor vean este emblema, lo tengo a través de la SDC, es la organización oficial de la Unión Europea que siempre tiene las cifras más actuales. Así que en cuanto a las cifras me paseaba en esa, tengo mis cifras de esta institución. También un tema que me gustaría mucho tocar es la entrada a Europa. Porque muchos preguntan, ¿es posible viajar a Europa? Si sea posible, ¿bajo qué condiciones de momento se pueda entrar en Europa? Porque hay muchos vuelos ahora desde Argentina, desde México, hasta Lufthansa viaja desde San Juan a Frankfurt, o sea, hay mucha oferta de vuelos, pero ¿cómo y bajo qué condiciones de momento es posible la entrada en Europa? O sea, creo que es un tema muy interesante que también le voy a tocar hoy. Igual me gustaría mucho informarles sobre la situación actual en los países. Recuerdan que Europa es un continente y algunos países toman medidas diferentes, así que le voy a explicar las medidas de los países Austria, Alemania, pero también me gustaría mucho hablar un poco de Escandinavia, porque ellos son un poco diferentes y ellos también han tomado medidas diferentes. Así que creo que también sería un blog bastante interesante. Y un tema también que me gustaría mucho informar es la operación de los circuitos. Si de momento, teóricamente, sería posible hacer circuitos, si se hace circuitos, bajo qué condiciones sería posible operar, qué medidas por parte del gobierno de momento son necesarias para operar circuitos. Yo aprovecho de informarles que también, aparte de tener esa empresa, soy miembro de la Cámara Comercial de Austria, así que aquí también me llegan todas las informaciones de las leyes, de las novelas de la Unión Europea, así que me gustaría dar luz un poco también en ese tema. Y al final les voy a hablar un poco sobre la perspectiva, cómo pensamos que cuándo sería posible viajar nuevamente, qué perspectiva tenemos aquí en SATO y cómo nos preparamos para el futuro, así que para cara al futuro. Estos son un poco los temas que nos espera hoy. La presentación va a tardar más o menos 40 minutos, 45 minutos. Y al final, no tengo más compromiso hoy. Bueno, tengo un compromiso, pero más tarde estoy aquí para preguntar con gusto todas las preguntas. Bueno, entramos con las medidas que SATO va a tomar. Y no sé si os llegó, hemos enviado el lunes un comunicado que bajo la lema en 2020 nos cuidamos y en 2021 viajamos. Y esta es nuestra filosofía y aquí este es el resumen perfecto cómo pensamos aquí en SATO. Que en 2020 no es posible viajar o tal vez sea posible, pero no es recomendable viajar. Le voy a informar después por qué nosotros pensamos que 2020 no sería un buen año para viajar a Europa. Y nos vamos a enfocar totalmente en 2021. Así que creo que ese dibujo también lo resuma muy bien la estrategia de SATO, que en 2021 nos cuidamos y en 2020, disculpa, nos cuidamos y en 2021 viajamos. Y igual les comparto también la TV de Argentina y también de México compartió esa noticia que hemos suspendido o parado todos nuestros circuitos hasta de momento el 31 de diciembre. O sea, hemos tomado la decisión que este año, según nuestra opinión, no es recomendable viajar, no queremos alimentar falsas esperanzas, así que mejor tallar el corte diciendo que
en 2020 paramos totalmente nuestra operación, vamos a suspender nuestros tours y nos vamos a enfocar en 2021. Es una decisión muy dolorosa también para nosotros, pero también nosotros nos encantaría también trabajar. Ya quiero atender a los clientes y nuestros guías también, los guías de Sato, pero igual hemos tomado la decisión de suspender los circuitos y con las siguientes cifras y la siguiente información les quería también explicar por qué aquí en Sato hemos tomado esa decisión. Y yo tengo aquí una gráfica muy interesante que me gustaría mucho compartir con ustedes. Son las cifras actuales de COVID. Así que son las tasas de las nuevas infecciones por 100.000 habitantes, acumulado en 14 días. O sea, la cifra refleja la tasa que durante dentro de 14 días, cuántas nuevas infecciones hay en relación de 100.000 habitantes. Y aquí se ve si esta cifra, este índice, para que entiendan, es el índice más importante. Y todos los gobiernos, todas las instituciones se basean en esa cifra. Se dice esa cifra más significante para tomar decisiones. Y aquí se ve si esta cifra es bajo 0, bajo 50, bajo 40, aquí el COVID está bien controlado. Si la cifra oscila entre 100 y 200, ya es preocupante. Y si la cifra asciende 200, es muy preocupante o alarmante. Y cuando nos vemos aquí, el país más afectado de Europa es España. Por eso tal vez es entendible que España también está a punto de hacer otro cierre total, o sea, muchos barrios ya están cerrados, en Madrid, por ejemplo, en Barcelona también. Pero igual Francia y los países, Bélgica, tienen un índice de 100 que también es preocupante, pero igual, sinceramente, la región de Europa del Este, Austria, Hungría y sobre todo la República Checa, tiene una tasa de nuevas infecciones acumulado en 14 días muy alta. Así que nos encontramos aquí en un panorama de los rebrotes. También vale la pena informar que los países de Escandinavia, aquí el coronavirus, según este índice, está muy bien controlado. Para resumir, y una curiosidad, Italia, no sé si recuerdan, durante la primera ola de infectados en Europa, Italia fue el país que más sufrió. Pero de momento, Italia tiene el coronavirus muy bien controlado, con una cifra muy baja de 34. Les comparto. Es algo de momento, o sea, puede ser que cambie en el futuro y sí lo notamos, pero aquí Gran Bretaña también tiene el coronavirus, según esta estadística, muy bien controlado, pero ya se sabe que aquí las infecciones también aumentan mucho. Así que es algo de momento, pero nos da una idea cómo está Europa hoy. Que España sufre mucho del coronavirus. Hay muchos nuevos infectados, Francia también. Pero igual, sinceramente, la zona donde trabajamos nosotros muy fuertes, la zona de Europa del Este, aquí es una región es una región donde hay muchos nuevos infectados. Y cuando vemos este ambiente, se entienda mejor un poco por qué hemos tomado esa decisión. Por eso no va a cambiar en el próximo mes. Va a tardar 2 o 3 meses para que las cifras bajen, así que realmente no es el panorama para viajar. Un poco más cifras para ponernos al tanto. A nivel mundial hay 32 millones de infecciones. Y para que tengamos una relación, en Europa hay 740 millones de habitantes y 5 millones de infecciones en Europa y 2.600.000 recuperados. O sea, en Europa total hay 5 millones de infecciones. Europa tiene 60
740 millones de habitantes y la cifra va aumentando. Así que veremos que en Europa 5 millones de 740 millones ya es bastante, así que le digo la verdad, con la mayor transparencia, en Europa nos encontramos en un ambiente con muchos nuevos infectados. Este también es un tema muy importante que me gustaría mucho mencionar, que es la entrada a Europa. ¿Cómo es posible de momento entrar a Europa? Y actualmente la entrada a Europa está permitida para los siguientes grupos. Me refiero a la Unión Europea o al espacio Schengen. Para ciudadanos con permiso de residencia, para diplomáticos, para personal médico, para personal militar o tripulación de vuelos. Y como aquí notan, aquí no figuran turistas. Así que turistas, de momento, no puedan ingresar a la Unión Europea si son de estas regiones. Aquí se ve zona de riesgo, aquí en rojo. Ojo, este es según la Unión Europea. O sea, estas son todas cifras de la Unión Europea. Se ve aquí que toda América Latina, excepto Uruguay, igual como los Estados Unidos, casi todos los países de África y Asia, para la Unión Europea es zona de riesgo, y para que ciudadanos de estos países puedan ingresar a la Unión Europea, es solo posible si forman parte de estos cuerpos, o sea, si son diplomáticos o médicos o militares o tripulación de vuelos o ciudadanos con permiso de residencia. Si no forman parte de estos grupos, de momento no puedan ingresar a la Unión Europea. Así que si los turistas no pueden ingresar de momento, ustedes a lo mejor entiendan que también no tiene sentido operar circuitos en regular. Así que esta fue una decisión también porque nosotros hemos tomado la decisión de suspender nuestros tours hasta de momento 31 de diciembre. Ahora, la pregunta del día es, ¿y cuándo sería posible viajar nuevamente a Europa? ¿Cuándo la Unión Europea va a dar de baja estas restricciones? Esta es la pregunta del año. Nosotros también todavía no lo sabemos. Estuve ayer en una reunión de emergencia en el turismo en Austria y aquí nos han informado que posiblemente a partir de enero o a partir de febrero ellos van a minimizar las restricciones y a partir de esta fecha sería bajo ciertas condiciones también para turistas posible de América Latina o de África o de Asia ingresar a la Unión Europea. Así que es algo que depende de muchos factores, pero este es el escenario en que enfrentamos hoy. Interesante es también que hay muchos vuelos de América Latina a Europa. Y también esto para mí era una duda. Si los turistas no pueden ingresar a la Unión Europea, ¿por qué hay tantos vuelos? Y yo también pesquisé en eso y hablé justo ayer con el jefe de Lufthansa de Europa. Y él me informó de lo siguiente. De momento, desde América Latina hacia Europa hay 131 vuelos semanales, o sea, vuelos de San Pablo a Frankfurt, de San Pablo a París, de Buenos Aires a Frankfurt, hay 131 vuelos. Este corresponde a un 16% volumen pre-corona, o sea, estamos en un 16%. Los aviones así son más pequeños, porque normalmente se utiliza mucho el Jumbo o el Boeing 747 para estos vuelos transatlánticos, pero ahora, como hay menos personas, se utiliza un equipamiento, aviones más pequeños con 25% menos capacidad. Y esto sería el plan hasta marzo, y en abril ellos van a elaborar otros planes y tienen la idea de aumentar otra vez el volumen de vuelos semanales. Ahora es la pregunta, ¿quién viaja? Si los turistas no pueden ingresar a la Unión Europea, ¿quién viaja? Y efectivamente viajan muchos diplomáticos, muchos médicos,
También hay personas que tienen un certificado que puedan viajar, si son deportistas, hay excepciones también, pero, y es una cosa muy importante, los aviones son casi vacíos. O sea, ayer miré por casualidad, porque también somos empresa IATA, o sea, podemos emitir vuelos también y veremos cómo es la ocupación en los mismos. Y el vuelo, por ejemplo, de Frankfurt a San Pablo tenía 3 personas confirmadas en la clase Economy y 15 personas en Business. O sea, muy poco. Y también refleja muy bien, porque normalmente muchos turistas viajan en Economy y los médicos y cuerpos diplomáticos viajan en categoría Executive Business. Y refleja muy bien que no hay turistas o muy poco, y la mayoría son de estos grupos, para tener una idea también de eso. Bueno, seguimos y me gustaría mucho compartir un poco la situación en Austria. Yo soy vienés, no sé si lo saben, soy un austríaco de pura cepa y vivo en Viena. Sato está en Viena, nuestra oficina aquí, y les puedo informar de primera mano cómo está la situación en Austria. Y en Austria, también como si se recuerdan a la primera estadística, es un país ahora también bastante afectado del coronavirus. Hay muchas nuevas infecciones y los gobiernos toman más medidas de precaución, y por eso es el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público, en la sanidad, en las escuelas, en comercios, gastronomía, mercados y eventos. Y como el coronavirus también en Austria, las infecciones siguen aumentando, ellos hacen más medidas drásticas. Por ejemplo, ahora hay una medida de registro. Si yo entro en un restaurante, tengo que llevar la mascarilla hasta mi mesa. Cuando yo estoy sentado, puedo quitar la mascarilla y hace falta rellenar un documento de dónde soy, a qué hora entré, a qué hora voy a salir. Así que ellos, en caso que haya un contagio, me pueden rastrear con más facilidad. Así que hay muchas medidas. También Austria es uno de los primeros países que implementó un sistema de semáforo corona. ¿Qué es eso? Eso significa que permiten tomar medidas por todo el... pueden tomar medidas no para el país entero. Les explico. En Viena hay muchísimos casos, así que ellos, el semáforo está en naranja, significa que a las 22 horas el restaurante tiene que cerrar, significa que en las escuelas hace falta llevar mascarillas, y a otras regiones en Austria que no tengan tantas nuevas infecciones, así que ellos tienen medidas menos drásticas. Así que este sistema de semáforo permite ahora que se pueda adaptar diferentes medidas en diferentes regiones de Austria. También una cosa muy interesante es que Austria proclamó una advertencia de viajes para 32 países, entre ellos Brasil, algunos países de América Latina, pero también países de la Unión Europea. O sea, Austria proclamó una advertencia parcial a la República Checa, por ejemplo, y a Francia. O sea, ¿qué significa una advertencia de viaje? Significa cuando yo me voy ahora a República Checa, un país vecino, hace falta al regresar un test PCR o una autocuarentena de 14 días. O sea, me gustaría explicar eso nuevamente. En Europa, de momento, todas las fronteras para los europeos están abiertas. O sea, yo puedo, como austríaco, viajar hacia República Checa. Una persona de América Latina que no sea de Uruguay no pueda entrar a la Unión Europea, porque no pueden entrar turistas, o sea, solo pueden entrar personas de médicos, como ya les expliqué. Y cuando yo mismo, yo austríaco, quiero viajar a Praga, donde hay una advertencia de viaje, cuando regreso, puedo hacerlo, puedo ir a Praga, tomar un hotel, pasar 3 días en Praga, pero cuando regreso tengo que hacer un corona test o una autocuarentena de 14 días. Y el gobierno de Austria sí lo está controlando muy bien. El COVID test es posible hacer en los aeropuertos, por ejemplo, o hay algunos médicos que lo ofrecen. Hace falta pagar, el costo son 120 euros y el resultado tarda
un día. O sea, esto es la situación en Austria. ¿Cómo está la situación en Alemania? En Alemania, si recuerdan la primera gráfica, el coronavirus está mejor controlado. La tasa de las nuevas infecciones es mucho más bajo, mucho menos que en Austria. Tienen en total 1.800 nuevas infecciones diarias, que para un país tan grande como Alemania es muy poco. Ellos han tomado medidas similares de Austria, también tienen mascarillas faciales, cubrebocas obligatorias, pero una peculiaridad también, Alemania declaró Viena como zona de riesgo. Eso significa, otra vez, si un alemán quiere viajar a Viena, lo puede hacer, las fronteras para los europeos están abiertas, pero cuando regresa a Alemania hace falta autocuarentena 14 días o a tomar un COVID-test. Yo les explico eso un poco con detalle para que vean un poco que también aquí la situación en Europa está muy complicada. Que Europa, que siempre tenía el sueño de las fronteras abiertas, ahora estamos en una situación más complicada. Y imagínense, si ni siquiera yo puedo viajar a República Checa sin problemas, yo soy austríaco y República Checa es un país vecino, ¿cómo sería para clientes de América Latina de momento? Así que me gustaría realmente tomar ese tiempo para explicar el por qué hemos suspendido nuestros circuitos. No es por un capricho, no es porque no queremos, es simplemente porque de momento no es posible viajar sin preocupaciones. Y una curiosidad también que me gustaría mucho explicar a ustedes es la situación en Suecia, porque Suecia es un país ejemplar en Europa y todo el mundo ve a Suecia. ¿Por qué? Porque Suecia, en la primera fase del coronavirus, todos los países europeos hicieron un cierre total, un confinamiento, pero Suecia no. Suecia no, hasta hoy no hay uso obligatorio de mascarillas o guantes. No hay medidas como cuarentena obligatoria. Nadie necesita un COVID-test cuando entra a Suecia, o casi nadie. Así que es un país muy liberal. El jefe del gobierno sí dijo que recomienda a sus pasajeros, a sus ciudadanos llevar mascarilla, que se cuidan, pero no es obligatorio. Es la libertad total en este sentido. Y hoy en día, si recuerdan la primera estadística, Suecia tiene muy pocas infecciones. Ellos ni toman esas medidas drásticas como España y también Austria o Italia. Así que es un ejemplo muy interesante. Que sí es verdad que en la primera fase en Suecia mueran muchas personas, eso sí. Y también hace falta mencionar que Suecia es un país no tan poblado, claro, como España. Y es un país muy grande con muy pocos habitantes. Y también de la cultura se dice, los suecos son un poco más distantes, por ejemplo, como los españoles. Eso también hay que considerar. Pero las cifras hablan por sí, que ellos, a pesar de no tomar medidas como los otros países, como uso de mascarillas, como cuarentena obligatoria, como test negativo para ingresar, ellos tienen el coronavirus muy bien controlados. Así que me gustaría explicar eso nuevamente porque es un punto importante. Yo puedo viajar a Suecia sin problema, no hace falta ni autocuarentena como austríaco, ni COVID-test, pero una persona de América Latina no pueda porque no puede entrar en la Unión Europea, ¿no? Este es el punto clave. El último país de la situación actual que me gustaría compartir con ustedes es Noruega. Así que para que vean también la diferencia de los países, cómo los países dentro de Europa toman medidas diferentes. Y Noruega, por ejemplo, no forma parte de la Unión Europea, pero forma parte del espacio Schengen. Tiene 150 nuevos infectados diarias. Esto es muy poco. Ellos, desde el 15 de julio, permiten la entrada de casi todos los pasajeros de los países Schengen,
pero ellos dicen a sus ciudadanos, o sea, si un noruego quiere viajar hacia Austria o alguna zona declarada como zona de riesgo, ellos quieren que esta persona haga una cuarentena de 10 días. Y aquí vean la zona de riesgo según Noruega. Así que es casi toda Europa. Así que si un noruego quiere viajar a Austria, República Checa, Alemania, Polonia, Inglaterra, España, donde sea, puedo hacerlo, las fronteras están abiertas, pero al regresar hace falta una autocuarentena de 10 días o COVID test. Finalizamos el tema un poco cómo es la situación en Austria y en los países europeos. Los gobiernos, o sea, Europa es un continente con muchos idiomas, con muchos gobiernos diferentes, así que cada gobierno toma otras medidas, pero si generalizamos, las fronteras en Europa, dentro de la Unión Europea, para los ciudadanos europeos, están abiertos. Sin embargo, en algunos países le toca hacer autocuarentena o COVID test. Hace falta uso de mascarilla en casi todos los países europeos. La única excepción es Suecia. Y, sin embargo, para los latinos, menos los uruguayos, la entrada en la Unión Europea de momento como turistas no es posible. Solo es posible si forman parte de 4 grupos de militares, médicos, si tengan un permiso de ciudadanía o sea, turistas no pueden ingresar. Les voy a seguir con eso. Y sería posible la operación de circuito porque hay operadores que operan de momento. ¿Y cómo sería teóricamente posible la operación de los circuitos? Creo que también es un tema muy interesante. Y de momento en Europa, le puedo decir solo cómo está la situación de momento en Europa. El autobús, así, se considera como medio de transporte masivo, tal como el avión, tal como el tren. Así que oficialmente se puede ocupar todos los sitios. Así que en el avión también. Ahora los aviones no son full, o sea, viajan poca gente, pero teóricamente se puede ocupar todos los espacios en cada avión y en cada bus. Durante el viaje es obligatorio el uso de las mascarillas para adultos. La ley dice si un niño cumple 6 años, a partir de ese año hace falta llevar mascarillas cubrebocas. Y una cosa también interesante es que los gobiernos dicen, la ley dice que, bueno, pueden entrar todo el mundo en el bus, está bien, cada persona ocupa un sitio, siempre bajo la condición que llevan siempre mascarillas, cubrebocas, pero cuando ellos salen para hacer una visita en el museo, no puede ser un grupo de más de 10 personas. Así que suponemos, no pagamos, ¿no? Pero suponemos, si operaríamos el circuito Viena-Budapest-Praga, tendríamos la situación que todos pueden entrar en el bus, todos tendrían que llevar mascarillas. Si entramos en la Catedral de San Esteban en Viena, que es una visita que siempre incluimos, haría falta que contratemos 3 guías más, porque solo se puede entrar un guía con 10 personas. Si visitaremos un museo, siempre un grupo no puede ser más que 10 personas. Y en los restaurantes también un tema muy interesante, porque en Viena incluimos siempre nuestra famosa cena de bienvenida. ¿Cómo sería eso? ¿Un grupo de 20 personas pueden cenar? No. Hace falta separarles en 2 mesas de 10 personas y nosotros tendríamos que garantizar que estos grupos no tendrían interacción durante la cena. Si cuando vuelven se entra nuevamente en el bus, no hay problema, pero durante la cena no pueden hacer ninguna interacción. Les explico un poco, como vean, es muy difícil operar así un circuito. Y esta es solo la operación del circuito, sumando que no se puede ir a República Checa sin después esa autocuarentena.
Así que espero que entiendan un poco el por qué hemos suspendido los circuitos. Y también, imagínense, ahora, si recordamos bien la primera gráfica, si la cifra en Austria o en España o en otros países es tan alta, es cuestión del tiempo si los gobiernos hacen más medidas drásticas, significando cierre de museos. O sea, había muchas limitaciones para turistas y este no sería un viaje de Sato, un viaje con estilo. Si algunos clientes gastan mucho dinero, tomarían un vuelo y después se encuentran aquí en un ambiente que no merecen. Así que esta no es nuestra intención y este no es nuestro compromiso. Y por encima de todo, no pueden ingresar, porque la Unión Europea prohíbe la entrada para turistas. Así que no es posible de momento. Pero si suspendemos nuestros circuitos, no significa que estamos aquí con brazos cruzados. No. Queremos aprovechar de ese tiempo, queremos aprovechar de esa pausa y por eso hacemos siempre nuestros famosos seminarios online. O sea, cada miércoles a las 5 horas de la tarde, horario local en Austria, hacemos siempre seminarios online. En esta fase estamos haciendo circuitos virtuales con nuestros guías, o sea, es cada semana casi otro guía que presenta un circuito nuevo. Y tenemos muchísimos planes ya y vamos a seguir con los seminarios durante el año todo. O sea, ya tenemos muchas nuevas ideas. Les voy a hablar un poco de cosas. Vamos a seguir con seminarios de mini-events en privado. Después vamos a hacer seminarios juntos con las organizaciones turísticas de República Checa, de Alemania, para que tenemos otra perspectiva también de los países. Así que tenemos muchísimos planes, tenemos muchísimas actividades y queremos aprovechar de esa pausa. Así que todo el mundo viene a la oficina o trabaja en casa. Tenemos bastante trabajo, sinceramente, pero ese trabajo no es en el momento atender clientes, sino formar a nuestros clientes, dar capacitaciones y prepararnos para los futuros clientes. Esta sería nuestra tarea hoy. Y les voy a recomendar nuevamente nuestro canal de YouTube. Si ustedes han perdido un seminario o si no tienen tiempo el miércoles, siempre lo dejamos el día siguiente en nuestro canal de YouTube. Así que si ustedes quieren viajar por Suiza, por Rusia, por Escandinavia, pueden hacerlo a través de nuestro canal YouTube. Y aprovecho también, esto ofrecemos a todos nuestros mayoristas, si quieren hacer un seminario más exclusivo, solo para ustedes, para vuestros clientes, con gusto también estamos dispuestos a hacer seminarios en exclusivo para las agencias mayoristas. Así que contáctenos. Tenemos tiempo y con gusto les vamos. Y al final me gustaría darles un poco la perspectiva que tenemos aquí en Sato. Pero aunque hemos suspendido nuestros circuitos durante todo el año, eso no significa que no tenemos perspectiva, ¿no? Y nuestra perspectiva es el año 2021. O sea, ya tenemos todos los tours en nuestra página web, ya se puede reservar. Ya tenemos las fechas actuales, tenemos las salidas, tenemos ya los bloqueos en los hoteles, así que está todo preparado para 2021 y creo que es una muy buena perspectiva. Tenemos 4 circuitos nuevos que lanzamos para el año 2021, o sea, tenemos un circuito a Reino Unido y Irlanda. O sea, es un circuito fantástico que incluye Inglaterra, Escocia, degustación de whisky, una visita en el parque en el lago Ness. Hacemos un nuevo circuito a los Balcanes para conocer Albania, Ohrid, Macedonia del Norte, Montenegro, Kotor, Budvar, Dubrovnik. O sea, es un tour fantástico en hoteles maravillosos. Un circuito que para el próximo año, que es uno de mis favoritos, es Francia. Francia también hacíamos el año pasado, pero esta vez es Francia con la Costa Azul. O sea, yo siempre digo es la mejor de Francia, porque París, en un hotel fantástico, en el Marriott Montparnasse, vamos hacia Borgoña,
vamos hacia la Provenza y terminamos en la Costa Azul con salidas garantizadas en español. Y por fin un circuito a las perlas de Polonia y una parte de la República Checa que se llama Moravia. Así que sumando, nuestra perspectiva es 2021 con 4 nuevos circuitos y este es una de nuestras perspectivas. Pero otra perspectiva también ya les mencioné que tenemos una nueva página web, aquí está toda la programación, también hemos eliminado los tours ya de 2020 y para que sea visible y nos enfocamos 2021. Y también aquí en Sato nos preparamos y pensamos cómo serían tal vez los viajes en el futuro y que si nosotros notamos una tendencia que serían circuitos en minivans privados para familias y grupos de amigos. Es así, ¿no? Un viaje en privado, claro, todo el mundo prefiere algo en privado, ¿no? Porque es más cómodo, más exclusivo, más rápido, más eficiente, más seguro. No hace falta... no hay ningunos horarios que tengo que respetar porque aquí tengo más libertad. Pero claro, donde hay luz, hay sombra, se dice en alemán, siempre es un poco el precio el tema, ¿no? Porque, claro, los privados son más caros. Y los privados siguen más caros. Es más caro un viaje para 4 personas que un viaje para 20 personas, es lógico. Pero lo que hicimos nosotros es... algunas fechas puntuales que son las mismas de nuestros circuitos, donde por lo menos obtenemos un precio grupal. Así que para algunas fechas hemos conseguido realmente bajar los precios para los privados y esto tal vez sería una opción también. Ahora es más accesible y para este nicho de mercado, para los clientes que están dispuestos a pagar un poco más, realmente es una oferta muy interesante. Ok, esa tendencia les explico un poco, son precios promocionales durante fechas selectas, así que hemos negociado en algunas fechas con hoteles para que nos harían un precio mejor. Esas son las mismas fechas de nuestros circuitos. La idea es que los clientes, en vez de viajar en autocar con otras personas, viajan en privado con sus amigos o su familia. Tenemos precios de 1 a 6 personas. Así que esto es importante, no mezclamos. Si es una familia de 3 personas, viajan 3 personas y es el precio en base de 3 personas. Si es una familia de 5 o 6 personas, es el precio en base de 5 o 6 personas. Es algo realmente exclusivo. Y también me gustaría mucho hacer hincapié que son guías con amplios conocimientos del destino. Y muchas veces son guías. O sea, son guías nuestros que en vez de atendiendo grupos que ustedes a lo mejor ya conocen en los seminarios, atienden a personas en privados y son conductores guías, es la misma persona. Y para las visitas igual sumamos guías locales para que puedan aprovechar de su viaje. Estos tours también ya están en nuestra página web y se dice en alemán, salió del horno, o sea, es algo muy fresco, es que acabamos de enviar ahora un newsletter a todos, así que son los primeros que lo saben. Hemos notado que sí, un tema es la flexibilidad y es importante para que en el futuro seamos más flexibles. Nosotros tenemos un poco el problema que trabajamos con hoteles a veces de lujo que tienen condiciones más estrictas porque son hoteles a veces más pequeños, no son hoteles masivos de que ofrecen unas condiciones muy liberales, ¿no? Nosotros trabajamos con hoteles a veces más pequeños, más lujosos, que sí, la verdad, tienen algunas condiciones más estrictas. Pero, sin embargo, hemos logrado que para todas las reservas que entran a partir del 1 de octubre, durante todo el año, ofrecemos esa flexibilidad plus, significando que los clientes puedan cancelar hasta 12 días antes de su viaje sin dar explicaciones y sin multas ni gastos. O sea, es una oferta que damos a nuestros clientes, como ya les dije, nuestro enfoque es 2021, que puedan reservar tranquilamente el tour
y pueden esperar cómo se vea el panorama, porque sinceramente nadie sabe qué sería el próximo año. Nuestra perspectiva es sí que será un año bueno, somos optimistas, que tal vez va a tardar un poco hasta que arranca abril, puede ser aún difícil o mayo, pero el segundo semestre aquí nos vemos positivos. Y para una ayuda a ustedes a venderlo y para los clientes una ayuda para que lo compren con más tranquilidad, tenemos esa oferta que pueden cancelar sin gastos hasta 12 días antes de su viaje, si la reserva nos entra de octubre hasta el 31 de diciembre. No es válido para viajes a medidas, ni para grupos, ¿vale? Si ustedes forman un grupo privado, no podemos hacer esa condición, pero nos esforzamos también para que lo damos la mejor flexibilidad, porque flexibilidad es un tema fundamental, crucial en el futuro, que los clientes tienen la seguridad que puedan cancelarlo en caso que sea necesario hasta una fecha muy cerca del inicio de su viaje. Así que recuerdan Flexibilidad Plus con Sato, y también es válido para los individuales, para los circuitos en privados, ¿vale? Los circuitos en regular y circuitos en privados. Y, ¿qué les cuento más? Al final, solo me queda darles las gracias. También por parte de mi familia, eso es muy importante, y por parte de todo el equipo de Sato Tours, tanto las personas de la oficina, tanto como los guías, que realmente nos apoyan mucho en esos tiempos con los seminarios y también forman parte de la familia Sato. Me gustaría agradecerles por su tiempo, por su interés en ese seminario. Espero que fue posible un poco, me esforcé mucho para que explicaras un poco el por qué hemos suspendido nuestros circuitos hasta el 31. También les quería dar una información correcta y transparente, sólida de Europa. No les voy a decir aquí que todo está bien, que súper, que pueden viajar tranquilo, que no, esto no es mi forma. Espero que les haya gustado. Y en caso que tienen preguntas, en caso que tienen dudas, aquí estoy para su disposición. Así que, por favor, cuídense mucho y nos vemos en el próximo seminario, el próximo miércoles, sobre la extensión del anillo de oro de Rusia, con nuestro guía Elena, una auténtica rusa. Así que no se pierdan eso, y nos va a hablar muchísimas cosas de Rusia. Así que muchísimas gracias y cuídense.